Yo quería empezar, lo primero de todo, hablando del mal, ya que vamos a hablar tanto rato acerca del demonio y cosas por el estilo. El mal, lo primero de todo, el mal. Yo no me paso buena parte de mi vida dándole vueltas al tema del demonio, la condenación, el mal, el infierno, el mal en su intensidad más impresionante, etc. Y una de las cosas que con los años me he ido preguntando más, que quizás cuando era más joven lo daba por supuesto y no ocupaba nada mi tiempo, es ¿por qué el mal es mal? ¿Y por qué el bien es bien? Es decir, ¿por qué damos por supuesto que el mal es mal? ¿Qué es lo que define al mal? Todos conocemos la famosa definición que ya los neoplatónicos acuñaron y que el cristianismo adoptó, de que el mal en el fondo es una deficiencia de un bien debido, es la carencia de un bien debido. Cuando yo escuché esa definición en las clases de filosofía en la universidad, cuando yo era muy joven, me pareció que punto final, ya está todo claro, se acabó, y me dediqué ya a profundizar en otros estratos del mal. Pero con los años es una de las preguntas más radicales. ¿Por qué el mal es mal? ¿Por qué tú tienes que pensar que es malo lo que yo digo que es malo? Uno me puede decir con toda sinceridad, bueno, muy bien, para ti eso es malo, pero para mí lo que tú piensas que es malo es bueno. Ya, pero es que supongamos que cree en la otra vida, es que vas a ir al infierno. Ya, pero es que para mí eso es lo bueno. Pero vas a estar toda la eternidad en el infierno. Es lo que quiero. Si encima no existe Dios para algunas personas, la discusión se hace todavía mucho más interesante. Si no existe Dios, realmente es un bien dedicarse a hacer el bien más allá de cierta medida. Si no existe una retribución final, no será un mal excederse más allá de una medida razonable. Estas preguntas no son ninguna tontería, y después de darle muchas vueltas, la conclusión a la que he llegado, y no necesito ahora hablar media hora para explicar la conclusión, la puedo decir fulminantemente: el mal podemos decir que es mal por sus consecuencias. Más no podemos llegar. Es decir, yo le puedo decir a alguien esto es malo porque las consecuencias de esas acciones son estas. Si él piensa que las consecuencias de esas acciones son buenas, pues punto final. No tengo más argumentos realmente que ofrecer. Y aquí sí que la existencia de Dios es un elemento clave para esta discusión. Si deja de haber una autoridad definitiva que sea la que marque la distinción entre el bien y el mal, es cierto que todo cae en la opinión. Podemos llegar a un acuerdo más generalizado en los males más extremos, el nazismo, o en los bienes más extremos. Pero conforme esté más al medio, la definición del bien y del mal sería únicamente el consenso de las personas. Lo terrible es que si se llegara a un consenso igual en los males más extremos, tampoco tendríamos más argumentos. O sea, para los que creemos
no solamente católicos, muchas más personas, incluso no creyentes en ninguna religión, filósofos, etcétera, para los que creemos en la existencia de un bien objetivo y por lo tanto de un mal objetivo, la existencia de Dios es necesaria. Todos conocéis la famosa frase de Dostoyevsky: si Dios no existe, todo está permitido. Pues realmente es así. Si Dios no existe, todo estaría permitido. Y hablando de esto, sí que me gustaría leer un texto que cuando yo lo vi por primera vez, yo creo que tendría unos 15 años, me impresionó profundísimamente por su belleza, esa es la verdad, y por su profundidad. No había escuchado nada tan profundo en años. Es La Gaia Ciencia de Nietzsche. El texto es de una belleza literaria suprema, de las cosas más bellas que se han escrito indudablemente en siglos y la historia de la humanidad en realidad. Os lo leo. ¿No oísteis hablar de aquel loco que en pleno día corría por la plaza pública con una linterna encendida, gritando sin cesar: busco a Dios, busco a Dios? Y a estas preguntas acompañaban risas en el corro. El loco se encaró con ellos y, clavándoles la mirada, exclamó: ¿dónde está Dios? Os lo voy a decir, le hemos matado, vosotros y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. Pero ¿cómo hemos podido hacerlo? ¿Cómo pudimos vaciar el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar el horizonte? ¿Qué hemos hecho después de desprender la tierra de la cadena de su sol? ¿Dónde la conducen ahora sus movimientos? ¿A dónde la llevan los nuestros? ¿Es que caemos sin cesar? ¿Vamos hacia adelante, hacia atrás, hacia algún lado? ¿Erramos en todas direcciones? ¿Hay todavía un arriba y un abajo? ¿Flotamos en una nada infinita? ¿Nos persigue el vacío con su aliento? ¿No sentimos frío? ¿No veis de continuo acercarse la noche cada vez más cerrada? Necesitamos encender las linternas antes del mediodía. ¿No oís el rumor de los sepultureros que entierran a Dios? ¿No percibimos aún nada de la descomposición divina? Los dioses también se descomponen. Dios ha muerto. Dios permanece muerto y nosotros le dimos muerte. ¿Cómo consolarnos nosotros, asesinos entre los asesinos? Lo más sagrado, lo más poderoso que había hasta ahora en el mundo ha teñido con su sangre nuestro cuchillo. ¿Quién borrará esa mancha de sangre? ¿Qué agua servirá para purificarnos? ¿Qué expiaciones, qué ceremonias sagradas tendremos que inventar? ¿La grandeza de este acto no es demasiado grande para nosotros? ¿Tendremos que convertirnos en dioses o al menos parecer dignos de los dioses? Jamás hubo acción más grandiosa y los que vengan después de nosotros pertenecerán a causa de ella a una historia más elevada que lo fue nunca historia alguna. Se añade que el loco penetró el mismo día en varias iglesias y entonó su requiem aeternam Deo. Expulsado y preguntado por qué lo hacía, contestaba siempre lo mismo: ¿de qué sirven estas iglesias si no son sepulcros y monumentos de Dios? Es un texto impresionante, expresa del mejor modo posible el mundo ya sin Dios, el mundo que se ha desligado de Dios. Nietzsche soñaba con la idea de una humanidad
que ya siguiera su camino sin esa idea. Lo que pasa es que, bueno, primero hagamos un pequeño paréntesis. Lo que pasa es que Nietzsche al final de su vida se convirtió a Cristo. Esto lo saben pocas personas. Yo mismo, que tanto le había leído, no lo sabía. Nietzsche al final de su vida creyó en Cristo, creyó en Dios, abjuró de todas sus ideas. Bien, es verdad que siempre cabe la duda, dado que él acabó demente, cabe la duda de si realmente fue su demencia o lo creía, pero lo cierto es que al final él creía en Jesucristo con todo su corazón. Este texto es muy bello. El problema, y así lo han señalado todos los filósofos, es que uno de los frutos de este texto es el nazismo. Es el nazismo. O sea, el nazismo, yo personalmente pienso que no leyó a Nietzsche porque los jerarcas nazis eran muy incultos, todos ellos. Cuando hablamos de los más cultos, incultísimos. Cuando hablamos de los grandes intelectuales del nazismo, no valen nada. Podría no ser así, podrían ser malos y muy inteligentes, pero de hecho no fue así. Yo creo que esto no influyó, pero sí que sin ninguna duda, como han señalado todos los filósofos, Nietzsche lleva entre una de las posibilidades al nazismo. El nazismo, esa raza en que se creían superhombres, solo se puede llevar a cabo si uno ya da la espalda al orden moral cristiano y se inventa otro orden moral en que cosas que estaban mal estaban ya bien, en que ya no hay que tener sentimientos como la compasión, la generosidad, etcétera. Realmente, en un mundo en el que al final todo es convención, pues es lo que decidamos. Frente a eso está la postura de la Iglesia, la postura que defiende un orden absoluto de normas morales que jamás, bajo ningún concepto, se pueden quebrantar. Frente a esta concepción está la Iglesia como la que defiende el bien, Dios como garante último. Puedes ir más allá, puedes ir al mal, pero al final tendrás que afrontar una justicia divina. Y la justicia divina es la prueba definitiva de lo que estaba bien y de lo que estaba mal. Y la consecuencia última, radical, absoluta en cierto modo, del mal ya es la condenación. Sin condenación, ¿qué mal hay en romper el cristal y coger los pasteles que yo quiera de una pastelería? Si sé que ni la policía ni el dueño me pueden hacer nada porque soy poderoso. Quien dice ese ejemplo podéis poner miles. Es la famosa frase del tercer hombre cuando Orson Welles está en la noria y dice: mira, ves a las personas como puntitos. Cuando te dan tantos miles de dólares porque unos cuantos puntitos de esos desaparezcan, te lo piensas. Es verdad, yo mismo que soy cristiano, ¿cuántas veces lo he pensado? Si a mí me ofrecieran, y soy un ateo perfecto, 1.000 millones de dólares, legalmente ganados además, pero sé que eso tiene como consecuencia que 100 puntitos o 1.000 puntitos dejen de pulular por el planeta Tierra, bueno, diría, hay muchos. Ellos dejarán espacio para otros. Es verdad. Dices, mira, al final esto es como las bacterias, dejan espacio para otros, tampoco pueden existir infinitos puntitos, pues ¿qué me importa? Que 1.000. Es decir, la ley de la selva es la consecuencia final de esto. Mantener la moralidad a toda costa sin Dios, iba a decir tiene mucho mérito, pero no tiene mérito, no ganas nada realmente. Son acciones que al final caen en el vacío. Por lo tanto, cuando uno ve
qué es el mal y profundiza en él, le da vueltas, es cuando uno ve lo que significa la construcción teológica de la Iglesia. Y dentro de la construcción teológica de la Iglesia, la parte en la que yo pues he profundizado toda mi vida, casi desde que fui ordenado sacerdote joven, desde que me encargaron la tesina en la universidad, profundizar en el mundo de los demonios. Fijaos una cosa, cuando a veces yo siento, aunque no me lo digan, que algunos pueden pensar, bueno, pero todo esto es como un cuento de hadas. No. Uno podría ser perfectamente ateo y desarrollar toda una demología. Es decir, tenemos esta construcción teológica de la Iglesia, estos conceptos. Es una construcción lógica. Es decir, hay que aceptar unos presupuestos en la base, como en la lógica normal, como en las matemáticas. Hay que aceptar una serie de operaciones iniciales. Pero una vez que las aceptas, ya todo se va construyendo de forma lógica hasta el final. El mundo de los demonios es lo mismo. Borges podría haber construido una demonología. Podría haber dedicado años y años a escribir más obras y más obras y más obras sobre cómo debería ser de forma lógica el infierno, cómo debería ser la vida de los que moran allí, cómo podría ser su psicología. No tendría nada de fantástico, sería una obra lógica, aunque nunca hubiera existido un solo demonio. Imaginaos que nunca ha habido un demonio, ni un condenado, que solamente existe el cielo y Dios. O incluso imaginaos que no existe Dios y que de pronto un pensador en esa humanidad dice, imaginemos que existe Dios, ¿cómo debería ser Dios? ¿Cómo debería ser el ser infinito? Y una vez que desarrolla toda esa teología, dice, bueno, y ahora imaginemos cómo sería la existencia de aquellos excluidos de la visión divina, del gozo divino. Podría hacerse perfectamente. Tanto un teólogo católico como un ateo, como un comunista del Politburó de la Unión Soviética en los años 60, ellos podrían haber desarrollado toda esa parte de la teología. La gente que no la conoce, la teología, pues tiende a pensar que son como cuentos de hadas e historietas y tal. No. Otra cosa es la teología bíblica, es otro campo. Pero realmente podemos hacer toda una construcción de la condenación. ¿Cómo se organizan millones o cientos de millones de seres inteligentes sin cuerpo, que se comunican entre sí, que pueden dialogar, hablar, tener amistad? ¿Cómo se organizan en toda una eternidad? Saben que existe Dios, saben que existe un cielo, pero ellos solo se tienen a sí mismos. Es apasionante. De ahí que este tipo de libros, sus lectores han sido de todo tipo. La lógica. De verdad que la teología tiene muchas semejanzas con las matemáticas. Se trata de ir haciendo bien las operaciones y entonces se puede ir construyendo. Alguien siempre puede decir, bueno, pero esa es nuestra lógica. No, lo que precisamente dice la lógica es que no hay otra lógica. La lógica es absoluta. Hasta tal punto que yo siempre les digo a algunos, y se sorprenden, de los míos, que Dios no ha creado las matemáticas. Las matemáticas existen. Las matemáticas son como son. Dios allí no ha intervenido para nada. Dios, todo un Dios,
no puede cambiar que 1 más 1 igual a 2. Aunque vayamos a una galaxia a 10.000 años luz, la lógica sigue siendo la misma. ¿Es que hay otro universo con otras leyes de la lógica? No. Si existe otro universo, otra dimensión, lo que queráis, las leyes de la lógica son las mismas. Son como ese 1 más 1 igual a 2. Los silogismos tienen esa férrea, iba a decir disciplina, esa férrea realidad. Nadie podrá cambiarlos. Por eso, cuando Platón, y para mí el mejor Aristóteles, construyen su filosofía, y sobre todo la parte que me parece más impresionante, la metafísica de Aristóteles, eso ha resistido al paso del tiempo. La metafísica de Aristóteles, estamos en el siglo XXI, no tiene fallos. Ese hombre, sin necesidad de instrumentos, se puso a pensar y descubrió verdaderamente la arquitectura del ser y por lo tanto también del universo. Eso no cambia. Puede avanzar mucho la técnica, pero los silogismos, las deducciones lógicas, si están bien hechas, son indestructibles. Hasta tal punto que el cristianismo, cuando descubre estos textos, los asume totalmente. Aristóteles fue olvidado después en la Edad Media hasta que llegan a París por la escuela de traductores de Toledo. Les costó, al principio les costó, pero después lo tuvieron que aceptar. No había alternativa, era la verdad. Por eso, el tema de un ser inmortal que no puede darse muerte, que no tiene cuerpo para que puedas hundir tu propio puñal, que no hay forma de estrangularte, que quieras o no quieras tienes que existir y que estás exento de esa felicidad eterna, es apasionante. Y en cierto modo, el mundo de los demonios es más fácil para nosotros de comprenderlo, porque es muy humano, que el mundo de la bienaventuranza, porque allí ya entramos en el misterio de Dios, y Dios es el trascendente, Dios es el que es completamente otra cosa, con lo cual es más complejo imaginar cómo es la vida de los bienaventurados. Mientras que aquí en la tierra tenemos la ventaja de ver a hombres que son como demonios. Indudablemente en el infierno los que estén allí tienen que ser extremadamente malvados, porque solamente aquellos que se hayan endurecido hasta un grado máximo podrán resistir la invitación de Dios a traerlos así. O sea, si el infierno existe, allí solamente pueden estar los más depravados de los hombres que se hayan mantenido hasta el final en la impenitencia, en el no quiero cambiar, yo te rechazo. De otra forma, Dios les salvaría. Eso hasta un ateo lo reconoce. Si existe Dios, Dios va a hacer todo lo posible para que uno de sus hijos no se condene. Por lo tanto, el infierno es la reunión de las personas, no que han caído en pequeñas debilidades, no que, han sido un poco lujuriosos, un poco glotones, no. El infierno, si existe, yo lo creo, por supuesto, es el lugar del espanto y del terror. Es aquellos que la bondad de Dios no ha podido penetrar en sus almas, por más que todo un Dios infinito lo ha intentado, pero ha dado la libertad, les ha dado esa posibilidad. Desde esta perspectiva hay pocos condenados, pocos. ¿Por qué? Porque es horrible, porque Dios va a hacer todo lo que esté en su mano para que vayan menos, porque un Dios que crea el universo, el mundo, como un tiempo de prueba, no va a hacer que la mayor parte de la humanidad
acabe sufriendo para siempre. El universo se convertiría en una fábrica de condenados. Dios no crea el universo y dice, adiós, ya veré cuántos se han salvado al final. No. Tiene que haber muy pocos. Lo que pasa es que entre tantos miles de millones de seres humanos, bueno, aquí en la Tierra lo vemos, hay hombres demonio, hombres que respiran agresividad, que respiran odio, hombres que son de una maldad que te deja impresionado. Dices, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que este ser que fue un bebé bondadoso, bueno, que iba creciendo, después un niño encantador como todos, más caprichoso, menos caprichoso, pero bueno, se ha convertido en alguien que odia a todos, se odia a sí mismo, trabaja para una mafia, tortura, él tortura de vez en cuando a personas, asesina en otros momentos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible una arquitectura del mal como la del Tercer Reich, que se reúnan en la conferencia de Wannsee los jerarcas nazis y organicen la muerte de millones de personas? O el señor que organiza un campo de concentración con toda frialdad. O, y esto pasó, ¿cómo hacemos, como el que se propone un problema técnico, cómo hacemos para matar a miles de personas al día? No es nada sencillo. Yo he leído artículos muy detallados sobre este tema y libros, y todos los autores coinciden. Ellos al principio no lo tenían pensado, y cuando empiezan ya a matar a mucha gente se dan cuenta de que no es tan fácil. No es tan fácil en muchos aspectos, no solamente por qué hago con los cadáveres, sino que el señor que está allí matando, como decían los que estaban allí, es que acaban totalmente alcoholizados o con problemas psicológicos. Diréis, no, pues había uno que era muy frío y podía hacerlo sin problema. Rarísimo. Todos acababan muy mal. Cuando llevaban ya varias semanas matando a miles de personas, sin ocuparse de los cuerpos, acababan verdaderamente muy mal. Tuvieron que idear medios para que no hubiera ningún contacto ni visual entre la persona que se encargaba de eso y la muerte, y que fueran otros completamente obligados los que retiraran los cadáveres. Eso sí que era posible. La persona que retira los cadáveres, él está obligado, él no quiere eso, él es bueno, puede hacerlo, no le afectará, puede seguir conservando la bondad. Tenemos hombres que nos muestran cómo es el mal llevado a sus más extremas consecuencias. Tenemos la claridad de cómo es posible la impenitencia hasta el final. Mengele, su hijo, se encontró pocas veces con él en Brasil, lo dijo muchos años después, y lo que más le sorprendió, el hijo pensaba de forma totalmente distinta, es que nunca vio el más leve arrepentimiento en su padre. El más leve arrepentimiento. La psicología del condenado es la psicología de la impenitencia. Y después hay grados. El Tercer Reich en eso es maravilloso, para mostrarnos cómo puede ser la sociedad demoníaca. Hay grados. No todos tienen el mismo grado de maldad. No todos tienen la misma inteligencia. Unos van a organizar a otros en el mal. No todos tienen el mismo poder, etc. El nazismo necesitaba de todo. De gente que matase, de gente que se encargase de la seguridad y organizase cómo mantenemos la seguridad en un país o en un territorio ocupado, de técnicos, de conferenciantes, de políticos, de sociólogos, de publicistas, de actores nazis que dieran una serie de mensajes. Necesitaban de todo. El infierno, si existe, tiene que ser así, sin cuerpo, sin uniformes, pero el infierno tiene que ser esa organización de seres inteligentes, que todos ellos son perversos
que todos ellos están alejados ya para siempre del bien infinito. Eso es lo terrible también. Esa es una de las grandes torturas de esa situación. Saber que existe el cielo. Porque el infierno no sería tan terrible si ellos existiesen, pero supiesen que están rodeados de la nada. Millones de seres vivientes, pensantes, en medio de la nada. Daos cuenta de que los demonios no están en un lugar, no tienen cuerpo, no están en una especie de trocito del universo. Saber que existe el cielo y que tú nunca lo verás, que el último tren ha pasado, que ya no hay ninguna posibilidad. Yo pienso que los sufrimientos de esos seres en el infierno tienen que ser únicamente los que proceden del propio espíritu y de la propia alma en los condenados, porque el peso de la eternidad, cuando hablo de los demonios, sé que algunos siempre piensan que voy a describir si tiene cuernos o cola o tal. No, centrémonos en lo que es el peso de la eternidad. No tiene forma ninguna un demonio. La eternidad, porque tiempo sí que hay. Solamente Dios vive en un eterno presente. Los seres finitos, todos, con cuerpo o sin él, tienen siempre un antes y un después según la sucesión de actos de la voluntad, de la inteligencia, de lo que piensan. Entonces, el tiempo pasa y os dais cuenta, por hablarlo en términos humanos, lo que es que hayan pasado 10.000 millones de millones de millones de millones de años, y sepas que esto no ha hecho más que empezar. Millones de años encadenado a ti mismo, sin poder salir de ti mismo. Eso es espantoso. Hay una frase de Borges magistral que dice: no tiene ningún interés o sorpresa, al comienzo no recuerdo, no tiene nada de especial amenazar a alguien con la muerte. Lo terrible sería amenazar a alguien con la eternidad. Es verdad. Y ese tema lo aborda en varias de sus obras. El peso de la eternidad. O sea, probablemente no ocurrió nunca, aunque a mí me lo contaron como anécdota real. Salían dos frailes de una capilla de adoración con el Santísimo en París. Dos frailes con su capucha, su hábito, habían estado toda la noche adorando al Santísimo Sacramento en una iglesia, y en una callejuela se cruzan con dos caballeros parisinos con su frac, su capa, que salían de un burdel, habían pasado toda la noche en ese burdel, y entonces uno de esos jóvenes le da una palmadita en el hombro al fraile y le dice: hermanito, como no exista el cielo. Y entonces el fraile le dijo: pero como exista el infierno. Eso es tremendamente verdad. Si tiene razón el joven libertino, ¿qué ha perdido ese fraile? Su vida, 70, 80 años de placeres. Pero si tiene razón el fraile, lo que el otro ha perdido es la eternidad. Es tremendo. Y eso sí que no tiene vuelta de hoja, es así. Pensemos lo que pensemos, aunque uno sea el más ateo de los hombres, tendría que reconocer, es verdad. Si las cosas son así, no hay punto de comparación. La eternidad. Por eso los hombres, sobre todo en el cristianismo, no solo, pues
se han entregado a la penitencia, al ayuno, a la oración, han renunciado a placeres que eran lícitos y buenos por cultivar la vida del Espíritu. Cultivar la vida del Espíritu. Porque desde esta perspectiva, la vida en la tierra es solo un tiempo de prueba. Y al final, lo que hace que el cielo sea cielo con Dios y el infierno sea infierno para los demonios, es que ellos son así. El hombre santo, bueno, puro, etc. Es que se ha forjado así. Ya solo le queda el ver a Dios y el gozarle como es Él, el alma. Mientras que el infierno, el demonio, sufre porque toda la eternidad la va a vivir como es Él. Si un enviado al infierno fuera un hombre bueno, sencillo, que dijeras: yo, Señor, lo acepto, yo te amo, aunque esté toda la vida aquí, no sería su existencia la misma que el que está lleno de rabia, de odio. No. Lo que realmente es el infierno, en el infierno, es el propio yo, el propio espíritu, la propia psicología, lo que nos hace ser yo. Dios a nadie le crea para que esté sufriendo toda la eternidad. Pero cuando un demonio ha caído en el infierno, solo hay dos posibilidades: o anularle, reducirlo a la nada, o que siga existiendo. Al menos sigue existiendo. Por eso yo pienso que en mi visión del infierno, que es la que he desarrollado en todos mis libros y que tiene una base en la Sagrada Escritura, realmente Dios no añade ningún sufrimiento al infierno. Simplemente les dice: está bien, ¿queréis vivir sin mí? Podéis hacerlo. Y les mantiene en la existencia, porque incluso para ellos es mejor vivir, aunque tengan momentos de sufrimiento, que no existir. En ese sentido, imaginaos el infierno como una isla, con muchos habitantes. No pueden salir, no hay gran cosa en la isla, pero al menos pueden hablar, pueden jugar al ajedrez, pueden pasear, pueden contemplar la puesta de sol, pueden cerrar los ojos y pensar en las matemáticas. Puede parecer una tontería, pero yo, que tengo amigos de muchos campos, las matemáticas o la química puede ser tan apasionante como para otro un partido de fútbol. Pongo ese ejemplo porque cuando no tienes cuerpo, tus únicos placeres son intelectuales. También el de la amistad, la conversación, etc. Así pienso yo que es el infierno. Dios no añade sufrimientos al infierno. Dios no quiere que sufran. Insisto, incluso aquel que no comparta la teología de la Iglesia debe entender que el infierno es una posibilidad del ser. El infierno es una posibilidad del ser. Quizás antes de que existiera el Tercer Reich pensábamos que aquello era más bien una fantasía, si a alguien se le hubiera ocurrido. Pero de hecho existió. En el mundo de los seres posibles existió toda una sociedad con tintes demoníacos. Claro, habíamos comenzado en esta reflexión sobre los demonios hablando de Nietzsche. ¿Puede existir una sociedad enteramente satánica? La respuesta es no por mucho tiempo. El Tercer Reich, por ejemplo, que es lo que yo más he estudiado, bien, hubo una Segunda Guerra Mundial que lo barrió del mapa, pero sin esa Segunda Guerra Mundial tenía todas las semillas de la autodestrucción dentro, todas.
Es más, hasta el mismo Hitler físicamente las tenía. Sus médicos se hubieran encargado de matarlo, tal como le estaba cuidando. Él hubiera acabado convirtiéndose en el asesino de Hitler, porque era un farsante de médico realmente, que le daba las medicinas mejores para que se enfermara cuanto antes y gravemente. El Tercer Reich no hubiera sobrevivido a sus propias semillas autodestructivas. Las contradicciones internas que tenían llevaba a que al final se hubieran devorado entre ellos mismos. Porque primero eran los judíos, después las razas inferiores, pero después hubiera continuado ese proceso de purificación supuesta de la raza dentro de los mismos alemanes, y cuando lo hubieran logrado todavía hubieran visto que había una élite racial mayor, pero incluso sin llegar a un largo plazo como ese, cuando tú no cultivas las virtudes cristianas, eso lleva al final a que los hombres se conviertan en lobos de otros hombres. Las hostilidades que existían dentro de los distintos grupos nazis, de los mismos jerarcas de cada organización, el número 2 de las SS y el número 1, bueno, si los hubieran dejado solos en una habitación probablemente se hubieran descuartizado sin necesidad de ningún instrumento. Himmler, cuando lloraba la muerte de Heydrich, dentro debía estar felicísimo de que hubiera habido ese atentado. La Unión Soviética, que tenía una visión más no demoníaca como el nazismo, sino al menos quería el bien de toda la gente, quería el bien de la sociedad, sus contradicciones acabaron haciendo que se hundiera ella misma. Duró mucho, pero al final, sin ninguna guerra, todo se acabó derrumbando. Cuanto más una sociedad se aleja de la regla objetiva del bien, menos tiempo puede subsistir. Una sociedad cuanto más satánica sea, menos tiempo va a durar, porque van a acabar devorándose unos a otros. Por eso nunca la humanidad entera acabará siendo completamente depravada hasta un nivel satánico. Podrá existir más bien, más mal, pero nunca se llegará a ese extremo.